Entonces, ¿qué hemos encontrado hasta este punto, no? Las clases pasadas encontramos lo siguiente. Básicamente hemos encontrado varias ecuaciones, varios elementos matriciales en realidad. Entonces, lo primero que encontramos fueron los elementos matriciales de L cuadrado. Vamos a llamar el estado Lm como es usual en el contexto de la mecánica cuántica. Los estados de momento angular de una sola partícula siempre se denotan con este ket, ¿no? Donde L está asociado al autovalor de L cuadrado y M al autovalor de la componente Z del momento angular. Entonces, nosotros encontramos primero que pues LZ aplicado a este autoestado me daba M por H barra por el mismo autoestado, ¿no? Entonces, esta es una ecuación de autovalores, la primera que encontramos. La segunda que encontramos era con L cuadrado, que es el otro observable compatible con LZ, ¿no? Y es lo que se mide en la práctica. Aquí nos dio que el autovalor era L por L más 1. Y bueno, LM también era un autoestado L cuadrado. Pero además encontramos ciertos elementos matriciales que me decían cómo operaban los operadores escalera L menos sobre estos estados, ¿no? Cuando uno aplica L menos a un estado, obtiene el mismo, no el mismo estado, sino un estado con la componente, el autovalor de la componente Z disminuido en 1 y un coeficiente de proporcionalidad, que es este C menos que está acá, ¿no? Pero nosotros calculamos explícitamente este C menos, ¿no? Habíamos dicho que este C menos aparecía porque estos dos estados, el que tengo señalado aquí a la izquierda, L menos con LM, es autoestado de LZ igual que este otro, con autovalor M menos 1 H barra, ¿no? Ambos son autoestados de LZ con el mismo autovalor, por lo que deben ser proporcionales. Si tienen el mismo autovalor es porque ambos deben ser proporcionales. Y el coeficiente de proporcionalidad es precisamente este C menos que está aquí. Ahora, este C menos lo calculamos explícitamente y nos dio este resultado, que es lo importante recordar. Nos dio que era la raíz cuadrada de L más M por L menos M más 1. Y bueno, este es un resultado muy famoso de la mecánica cuántica. Este C menos que está aquí, el coeficiente que aparece en el operador escalera. También podíamos encontrar el valor de L más aplicado a nuestro autoestado, ¿no? Nuestro autoestado de LZ. Cuando aplicamos L más a LM, lo que obteníamos era que se subía en una unidad el autovalor de la componente Z y aparecía una constante de proporcionalidad. De nuevo, la constante de proporcionalidad es porque todo este ket que está a la izquierda, todo el vector, es autoestado de LZ, igual que el que está a la derecha, ¿no? Ambos son autoestados de LZ con autovalor M más 1, por lo que ambos deben ser proporcionales y el coeficiente de proporcionalidad es este C más, que también calculamos la clase pasada. Entonces obtuvimos este resultado. Esto es L menos M y aquí aparecía L más M más 1. Y bueno, todo esto debería venir con H barra, ¿no? H barra aquí, H barra acá. Aunque es usual, aquí vendría H barra al cuadrado. Es usual para hacer los cálculos poner H barra igual a 1 y después al final volver a poner el H barra, ¿no? H barra me dice las unidades del momento angular. Las unidades del momento angular. Entonces se pone usualmente igual a 1 para no estar escribiendo tanto. Entonces miren que tenemos estas cuatro cantidades que son las que deben recordar en realidad, ¿no? Uno pues puede mirar el procedimiento, cómo se llegan a estos cuatro resultados que están aquí. Pero bueno, esas son cosas que en el camino se olvidan, ¿no? Está en el libro de Sakurai. En el libro de Sakurai explícitamente está realizado todo este procedimiento, ¿no? Que yo he estado haciendo. Y entonces si algún día lo quieren recordar, pues van y lo consultan allá, no sé, ¿cierto? Pero lo importante sí es que no se les olvide estas cuatro ecuaciones que están aquí. Es decir, que recuerden primero que para los estados de momento angular de una partícula, lo que se mide usualmente es L cuadrado, ¿cierto? Estos son los observables, y LZ, por lo que en el estado aparecen los números cuánticos asociados a esos dos operadores compatibles.
Pero además recordar que existen los operadores escaleras L más y L menos que únicamente modifican la componente que tiene el autovalor de LZ, nada más. No le hace nada a la parte que tiene que ver con el autovalor del cuadrado. ¿Sí? Esto lo mostramos explícitamente. Y ese operador escalera es tal que L menos disminuye en una unidad el autovalor de la componente Z y L más lo aumenta en una unidad. Además está estos coeficientes en la convención de Condon-Shortley, que son los coeficientes de proporcionalidad entre esos dos estados, ¿no? Y que son útiles para nosotros porque de estos coeficientes es que uno puede entonces calcular la representación matricial en un espacio vectorial de momento angular para Lx y Ly. Entonces miren primero que de estas 4 ecuaciones que están acá, ustedes ya pueden encontrar una representación matricial para estos cuatro operadores. El operador LZ, evidentemente, por ejemplo, vamos a mirar de aquí, representación matricial de varios de estos que están acá, ¿no? Entonces, representación matricial. Miren que de entrada ya podemos calcular el de LZ, ¿no? Ustedes pueden entonces observar que si calculan este valor esperado, que voy a escribir acá, obtienen el siguiente resultado. Supongan que calculan L', M', aunque esto no es un valor esperado, sino es un elemento matricial en general, ¿no? Los valores esperados deben tener los mismos números cuánticos, el Bray y el Ket. Entonces, este elemento matricial, o amplitud de probabilidad, o probabilidad de transición, como lo quieran llamar. ¿Qué pasa si yo calculo este elemento matricial? Primero, recuerdo que conozco esta ecuación de autovalores y entonces aplico LZ al Ket. Si aplico LZ al Ket, entonces yo tengo aquí un M y un H barra, ¿no? M, H barra, tal y como está acá. Pero entonces, tanto M como H barra son números reales. Son números reales. M es el autovalor de un operador hermítico, que es LZ, que es un observable físico, por lo que solamente toma valores reales, desde menos L hasta L, ¿cierto? Y H barra también es un número. Entonces, ustedes pueden sacar los dos números de este producto escalar y obtener el siguiente resultado. Sacan el número del producto escalar y obtienen este producto que está aquí. Pero esto es igual a ¿qué? Esto sería MH barra por delta ¿qué? L', Ajá, delta L', y el delta de M', M. y el delta de M', la relación de ortonormalidad. Pero a nosotros no nos va a interesar, más adelante también lo vemos con reglas de selección que yo les voy a dar, no nos va a interesar el caso en el que L' es distinto de L, ¿no? Porque lo que uno hace usualmente es considerar el estado de una partícula y encontrar la representación matricial de los momentos angulares de esa partícula. Una partícula tiene un solo momento angular. Entonces, si ustedes tienen un electrón, ustedes dicen, quiero ver el spin del electrón, ese spin es igual a un momento angular de un medio. Y no va a cambiar en realidad, ¿no? O miran el momento angular orbital, por ejemplo, L igual a 1, algún momento angular, ¿sí? La función de onda S o la P, ¿cierto? La D, la F. En todo caso, este L en realidad lo vamos a mantener igual, aunque hay reglas de selección que también me dicen por qué es igual, ¿no? Entonces aquí no nos interesa en realidad que L sea diferente. El único que sí puede cambiar es M'. Entonces vamos a mirar los elementos matriciales para los casos en los que en ambos lados tenemos el mismo L. Van a haber casos en los que no es así, en los que vamos a tener que considerar L' y M' diferentes, ¿no? Pero más adelante lo vemos. Pero acá consideramos que, sobre todo para los estados de dos partículas, ¿no? Para el estado de una partícula no nos preocupamos porque el momento angular vamos a considerar que es el mismo, ¿no? Entonces, si hacemos eso, este L' se convierte en L en ambos lados y de aquí la delta L' vale un 1, ¿cierto? Entonces, por ahora consideramos que queremos ver la representación matricial del momento angular de una partícula que está en un estado de momento angular bien definido. Por ejemplo, imagínense el electrón en el nivel orbital
P. P sería igual a L igual a 1, ¿no? O P es 2, no. No, P es L igual a 1. Y entonces suponemos que la partícula está en un estado de momento angular bien definido. Si está en un estado de momento angular bien definido, por ejemplo, espino en medio, entonces lo que cambia en realidad son la componente Z del momento angular. Porque recuerden que la componente Z del momento angular tiene una multiplicidad que es igual a 2L más 1. 2L más 1. Es decir, por cada valor L que ustedes consideren del momento angular de una partícula, M o M', aquí la componente Z del momento angular, varía desde menos L hasta L. Es decir, tiene 2L más 1 valores posibles. Y entonces esta representación matricial sería una matriz de qué orden. La representación matricial sería de dimensión ¿qué? 2L más 1. Porque mire que son todos los posibles valores que toma M y M', ¿no? 2L más 1. Hay 2L más 1 valores de M y hay 2L más 1 valores de M'. Por lo que esto es una matriz de dimensión 2L más 1, es decir, es una matriz 2L más 1 por 2L más 1, que ustedes pueden escribir usualmente de la siguiente manera. Este elemento matricial lo pueden llamar un LZ y acá lo etiquetan, bueno, lo etiquetan con los índices M', ¿no? Así, M', ¿sí? Es el elemento matricial. De tal forma que esto es igual a M por H barra por la delta de M', M. Entonces, si ustedes hicieran una representación matricial de esta LZ, suponiendo que sabemos cuánto vale L, para un L fijo, obtendrían una matriz, aunque acá lo voy a poner una matriz cualquiera, ¿no? Una matriz de dimensión L más 1, 2L más 1 por 2L más 1, así. Sería una matriz de este tipo. A ver si me quedan así. 2L más 1 por 2L más 1, ¿no? Que aquí dejemos esto encerrado en paréntesis mejor. Así, ¿no? Este sería el tipo de matriz. Donde aquí, bueno, pongo algo así como puntos para expresar que la matriz es más larga de lo que se ve aquí. Ahora, noten que la matriz en el caso de LZ es diagonal, ¿no? Entonces, ustedes solamente tienen el valor diagonal, el valor de M acá, en la diagonal, porque tienen un delta M, M'. Entonces, solo cuando M es igual a M', se satisface que esta matriz vale 0. Los elementos fuera de la diagonal son ceros. Entonces, ustedes acá, fuera de la diagonal, deberían poner puro 0, ¿no? Los elementos diagonales, bueno, hay que ver qué valen, pero solamente se tienen los elementos acá. Están fuera, en la diagonal. Aquí, estos elementos. Que bueno, dependen de la posición que nosotros estemos mirando, ¿no? Hay que ver estos elementos que son. Entonces están en la diagonal. No son los mismos, ¿no? La cosa es que aquí da la impresión de que estos dos elementos diagonales son iguales. Todos los de la diagonal no son iguales. Entonces aquí debería poner algo así como un M', en fin. ¿Sí? Son diferentes. O más bien los etiquetamos con M1, M1, M2, M2, en fin. Así. Entonces, la representación matricial precisamente de LZ sería esto, una matriz diagonal, Los elementos fuera de la diagonal son ceros, puros ceros. Solo hay contribución en la matriz a lo largo de la diagonal y es tal que la dimensión de esa matriz es 2L más 1 por 2L más 1, ¿no? Ahorita, digamos, lo vemos con un ejemplo concreto, pero aquí, evidentemente, los únicos términos que sobreviven son los diagonales, ¿no? ¿O tienen alguna duda con esto? ¿Sí? Únicamente cuando M' igual a M, este valor
este valor que está aquí es distinto de 0, ¿no? Entonces solamente los diagonales sobreviven. Pero recuerden que m puede tomar valores desde menos L hasta L. Por eso estos elementos son diferentes en general, ¿no? Todos los elementos de la diagonal son distintos. ¿Tienen alguna duda con esto o si lo ven claro? ¿No? Miren que simplemente es una manera de construir una representación matricial de estos operadores a partir de evaluar estos elementos matriciales. Estos elementos matriciales son números. Por eso tenemos una representación matricial. Porque en las representaciones matriciales debemos tener números aquí, ¿no? Números. Números reales o complejos. ¿Listo? Entonces ese sería el caso de la representación matricial de LZ. Miren que además, ustedes van a ver que L cuadrado también es diagonal, ¿no? Si se quedan mirando esta matriz L cuadrado es diagonal, pero además esta diagonal sí tiene exactamente los mismos valores en toda la diagonal, ¿no? Es L por L más 1 por la identidad. Ustedes hacen la representación matricial de L cuadrado para L cuadrado. Ustedes tendrían simplemente que la representación matricial de L cuadrado sería la siguiente. De nuevo ponen aquí lo que varía es M y M', ¿no? M', tendría básicamente que hacer de nuevo este cálculo, pero con L cuadrado. Eso les va a dar, evidentemente, L por L más 1 multiplicado por H barra al cuadrado y multiplicado por la delta M', ¿cierto? Es decir, ustedes simplemente aplican aquí con un bra que sea LM', ¿cierto? Y es lo mismo que aplicarlo aquí a la derecha. Estos son números reales, salen del producto escalar y otra vez me queda la delta MM'. Es decir, queda exactamente esto que está aquí. Donde hemos considerado, bueno, que este L cuadrado M' es básicamente hacer este elemento matricial, pero aquí con L cuadrado. Entonces miren que la representación matricial de L cuadrado sí es también una matriz diagonal, pero en los elementos diagonales todos los elementos son iguales, distinto a lo que ocurre en el caso de la matriz LZ, ¿no? Aquí sí ustedes pueden escribir esto como L por L más 1 por H barra al cuadrado multiplicado por la matriz identidad. Entonces ponen aquí una matriz identidad que tiene unos en las diagonales y bueno, es una matriz de esta dimensión también, ¿no? Dependiendo de cuál es el valor de L. Se lo ponen acá. Así, ¿no? Y bueno, fuera de la diagonal ya saben que son puros ceros, ¿no? Voy a poner solo algunos. Todos son ceros, ¿no? Fuera de la diagonal. Son ceros. Este sería el caso de la representación matricial de L cuadrado. Una matriz 2L más 1 por 2L más 1, que es diagonal y en sus elementos diagonales tiene precisamente este valor, ¿no? L por L más 1 por H barra cuadrada. Usted lo pueden poner afuera o dentro de la diagonal, ¿no? Ese sería el caso de L cuadrado. Ahora, L menos y L más tienen representaciones matriciales también. Para L menos, por ejemplo, ustedes notan lo siguiente. Cogen esta relación que está aquí, encontramos la clase pasada, y hacen ahora lo siguiente. Primero, noten que el único valor distinto de 0 que va a sobrevivir es cuando ustedes operan con un bra, de tal forma que el bra tiene estos números, L, M-1, aquí, a la izquierda. Miren que esto es un número real, que va a salir del producto escalar. El único término que va a producir un valor distinto de 0 es este, ¿no? Es este. Por lo tanto, aquí el único elemento, digamos, los elementos matriciales distintos de 0 están fuera de la diagonal, ¿no?
Y son estos que están aquí. Esto lo encontramos la clase pasada. Miren que de aquí mismo ustedes se dan cuenta que todo esto es un número real. Todo esto que está aquí es un número real. Y sale del producto escalar, pero además este producto escalar que está aquí vale 1, ¿no? Porque tiene exactamente los mismos números cuánticos. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos visto precisamente esto, ¿no? Que este elemento matricial, yo lo demostré, valía precisamente esto que está aquí. Y entonces, estos eran los únicos elementos matriciales distintos de cero. Fue lo que encontramos la clase pasada. Los únicos elementos matriciales distintos de cero son estos. Entonces, noten que este no tiene una representación diagonal, sino que la representación matricial para el caso de L-, si ustedes hacen un L- MM' o M', como quieran, así, M', obtienen entonces una matriz que no tiene elementos diagonales. Es decir, en la diagonal esto vale 0, ¿no? Así. Y los únicos elementos distintos de 0 son los que se diferencian por una unidad. Entonces, ustedes ven aquí que, por ejemplo, si L vale 1, M puede valer -1, 0 y 1, ¿no? -1, 0 y 1. ¿Cuáles son los únicos elementos que entonces no van a ser distintos de 0? Pues los que satisfagan, por ejemplo, el hecho de que estos dos sean iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si elegimos 0, m igual a 0, aquí nos saldría el elemento 0 menos 1. Si m es igual a 0, nos sale el elemento 0 menos 1. 0 menos 1. Qué bueno, aquí en esta representación no es muy claro cómo ponerlo, ¿no? Sería el elemento que está por acá, ¿no? Siempre son los elementos que están a un 1 de diferencia, ¿no? Entonces debería estar por aquí, por ejemplo. Pero, ¿cómo lo pongo? No quiero poner todo este número dentro de la matriz. Creo que simplemente los pongo en las posiciones donde más o menos estarían, ¿no? Entonces los elementos matriciales estarían por acá, ¿sí? Uno estaría por acá. Ustedes lo pueden llamar algo así como un M1, un M21, ¿no? Algo así. El otro estaría por aquí. Y este sería un M12, en fin, etcétera. Es decir, están fuera de la diagonal. Están fuera de la diagonal, pero no pueden estar a una distancia de más de 1, ¿no? Entonces, están fuera de la diagonal, es lo importante. Pero ahorita, bueno, digamos, a nosotros nos interesa sobre todo encontrar ese LX y LY, ¿no? Estos elementos matriciales, no es que esta representación matricial no es que nos interese en realidad, ¿no? Y esto es una matriz 2L más 1 por 2L más 1. Entonces, ¿qué es lo importante de ver aquí? Digamos, en la práctica uno la puede construir para algún momento angular específico, ¿no? Por ejemplo, para L igual a 1 o L un medio, etcétera. Pero lo importante de ver en esta matriz es que los elementos diagonales son 0, no contribuyen. Los que contribuyen son los que están fuera de la diagonal, Y bueno, de manera análoga para L+, ¿sí? Pero no la voy a escribir. Si lo hacen con L+, se dan cuenta también de aquí que solo contribuyen los que están fuera de la diagonal y difieren únicamente de una unidad, ¿no? Por ejemplo, el elemento 0, el elemento 0,1, ¿no? El elemento 0,1 es uno de los que contribuye. Por lo que para L+, la matriz es similar, ¿cierto? No tiene elementos diagonales. Los elementos fuera de la diagonal son los que contribuyen. Ahora miramos qué pasa entonces con LX y LY. Porque miren que tenemos LZ, pero no tenemos ni LX ni LY, ¿no? Que es en realidad lo que nos interesa. Entonces, ahora para LX, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Para calcular la representación matricial de LX, entonces nosotros tenemos que recordar lo siguiente, ¿no?
O sea, sí, recordamos lo siguiente. Recordamos que Lx se puede escribir como L más L menos sobre 2, ¿cierto? Porque ustedes toman en cuenta entonces que, aquí lo escribo acá, recordando que L más menos es igual a Lx más o menos y Ly, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente se dan cuenta que Lx lo pueden calcular como L más L menos dividido 2, ¿no? Es como tomar la parte real de este número complejo. ¿Cómo se toma la parte real de este número complejo? Pues exactamente como lo estoy haciendo acá, ¿no? Es el número complejo más el complejo conjugado dividido 2, ¿no? Eso toma la parte real. L más es Lx más Ly. L menos es Lx menos Ly. Por lo que se cancela la parte de Ly y queda 2 veces Lx dividido 2 da Lx. Vamos, no creo que tengan problemas con esto, simplemente es tomar la parte real, ¿no? La parte real de L más. Y entonces, para poder calcular la representación matricial de Lx, y bueno, también de Ly, ahorita lo miramos, o mejor dicho, los ponemos de una vez. Para Lx y Ly. Los pongo los dos de una vez para no demorar tanto. Para que Lx y Ly hay que hacer estas transformaciones, ¿no? Lx es la parte real, Ly sería la parte imaginaria de L más, y entonces Ly se calcula de manera análoga, ¿no? Sería L más menos su complejo conjugado, que es L menos, dividido 2 veces I, ¿cierto? Entonces miren que tanto Lx como Ly se puede calcular su representación matricial a partir de los elementos matriciales tanto de L más como de L menos. Por eso era necesario conocer estos elementos matriciales, ¿no? Estos que están acá. Y entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Hay que mirar cuáles son los elementos matriciales distintos de cero, ¿no? Noten que como Lx se puede escribir como una superposición de L más y L menos, y tanto L más como L menos es una matriz que no es diagonal, entonces Lx y Ly tampoco van a ser diagonales. Los elementos distintos de cero están fuera de la diagonal y se obtienen a partir de estos elementos matriciales, ¿no? Es decir, hay que usar estas dos propiedades que encontramos, ¿no? Para encontrar Lx y Ly. Entonces, miremos cuáles son los elementos distintos de cero. Los elementos distintos de cero son los siguientes. Entonces, primero, miramos uno, ¿no? Miramos uno de los elementos. Miren que uno de los elementos distintos de cero es precisamente este que está aquí, pero con Lx. Noten que este es un elemento distinto de cero. Y este elemento distinto de cero vale precisamente un medio de todo esto que tenemos acá. Este es uno de los elementos diferentes de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Porque este elemento es distinto de cero. Entonces, noten que vamos a hacer esto explícitamente para que se den cuenta por qué es, ¿no? Entonces, miren que si ustedes hacen este cálculo, que está fuera de la diagonal, entonces esto es equivalente a calcular lo siguiente, hacer este cálculo, ¿no? Poner aquí L más y L menos. Ustedes ponen aquí en medio L más L menos dividido 2, que es lo mismo que Lx, ¿no? Y resuelven un poquito esto. Se ponen a resolverlo, usan la linealidad del producto escalar y entonces distribuyen este producto escalar de tal forma que les da lo siguiente. Les quedaría, ponemos el 1 medio acá afuera, 1 medio multiplicado por, es un número real, ¿no? Sale el producto escalar. Multiplicado por el elemento matricial con L más, ¿cierto? Más el mismo elemento matricial, pero con L menos. Así. Y noten además que de estos dos términos solo uno va a contribuir. Solo uno va a contribuir. ¿Cuál de los dos contribuye? Nos quedamos mirando aquí, ¿no? Si ustedes le aplican L menos a este ket, ¿qué obtienen? Acá.
obtienen el coeficiente C menos, bueno, lo vamos a escribir explícitamente. Así. Si ustedes aplican L menos a este que LM, ¿qué obtienen? Esto se disminuye en 1 y acá aparece el coeficiente C menos, ¿no? Mientras que si le aplican L más a este que de la derecha, aquí obtienen M más 1 y el coeficiente C más. Los coeficientes C más y C menos fueron los que calculamos la clase pasada que están acá, ¿no? Estos dos que están acá. Y entonces, ¿cuál de estos dos términos sobrevive? Solo uno de los dos sobrevive, ¿no? ¿El primero o el segundo? El de C menos. El de C menos, ¿no? Porque evidentemente esto es un número real, sale del producto escalar. Acá tenemos M menos 1 con M más 1. Como son diferentes, son ortogonales, ¿no? Entonces esto da 0, esto da 0. Mientras que estos son iguales y son normales. Entonces da 1, da 1. Lo que significa que aquí solo sobrevive el C menos. Ustedes ponen C menos. Pero nosotros sabemos que es C menos, ¿no? Entonces simplemente lo escriben. Esto sería un medio de, el C menos es precisamente esta raíz que está acá, ¿no? Por H barra. Entonces miren que, primero, este es uno de los elementos diagonales, ¿no? No diagonales, perdón, que es distinto de 0. Y vale precisamente esta cantidad que está aquí. Este sería el primer elemento no diagonal, el que nosotros pusimos acá. ¿Cuáles son los otros elementos distintos de 0, no? Entonces lo voy a poner, los voy a poner todos aquí directamente. Elementos distintos de 0, ¿no? Entonces, de manera análoga, ustedes pueden calcular todo esto, ¿no? Entonces voy a dejar primero este aquí. Lo voy a volver a poner aquí abajito para que queden todos. Este fue el primer elemento distinto de 0 que calculamos. Así, ¿cierto? Entonces, de manera análoga, ustedes pueden verificar que este es otro elemento distinto de 0 para LX. El otro elemento distinto de 0 lo podrían calcular así. Sería con M más 1 aquí, con M más 1 acá, ¿cierto? Y daría L menos M aquí, y acá sería L más M más 1. Entonces miren que este también es un elemento distinto de 0. De nuevo hacen lo mismo, ¿no? Escriben LX como L más L menos dividido 2 y se dan cuenta que ahora, en ese caso, ¿cuál sobreviviría? Si acá ponen M más 1, el que sobreviviría sería el primer término y saldría con C más. El segundo no sobreviviría porque quedaría M más 1 con M menos 1, este sería 0. Entonces saldría un medio de C más. De aquí sale un medio de C más. Y C más ya sabemos qué es, ¿no? Es precisamente este término que está aquí. Raíz cuadrada de L menos M por L más M más 1. Y esos son los dos elementos distintos de 0. Estos son los dos elementos distintos de 0 para LX. Entonces miren que de aquí ya calcularon la representación matricial de LX. Tienen los elementos distintos de 0, se pueden calcular de estos dos elementos matriciales. En cambio, para LY tenemos otras dos relaciones adicionales. Para LY tendrían que los elementos distintos de 0 son los siguientes. Entonces hacen algo muy similar, pero con LY. Entonces ustedes cogen esto que está acá. Y ahora calculan el elemento LY. Aquí el término que va a sobrevivir, de nuevo es el mismo, solo que sale una I, ¿no? Una I acá arriba, ¿no? Miren que LY es algo muy similar. Es L más menos L menos dividido 2I. Eso quiere decir que si yo le aplico de nuevo este mismo elemento matricial, la parte que sobrevive evidentemente es la de L más, ¿no? La de L más. Pero está dividido sobre 2I. Entonces simplemente multiplican por I, ¿no? Arriba y abajo. Entonces quedaría este elemento matricial. Y el otro elemento matricial... ¿qué quedaría? A ver, si toman M menos 1 y M, el que sobrevive en realidad es L menos, ¿no? No L más, sobrevive L menos, ¿cierto? Si toman M menos 1 y M. Es decir, sobrevive el C menos. ¿Qué haría menos C menos dividido 2I? Sí. Menos C menos dividido 2I.
Entonces multiplican, sí, por arriba y abajo por i. Arriba y abajo por i. Y entonces les queda i sobre 2 por c menos. Ahí está, ¿no? I sobre 2 por c menos. Y el cuarto sería entonces hacer lo mismo que hicieron acá con Lx, ¿no? Pero ahora con m más 1. Y de ahí saldría entonces el c más, pero con un menos i arriba. Entonces sería i acá y un menos acá. Entonces, si hacen este elemento matricial, se dan cuenta que solo sobrevive la parte de L más, ¿cierto? Sale C más, pero sale con un C más sobre 2i. Entonces multiplican por i arriba y abajo y les queda menos i medios por C más, que es lo que está aquí, menos i medios por C más. Y entonces noten que estos son precisamente los elementos matriciales distintos de cero en el caso de la matriz Lx y la matriz Ly. Entonces, estos también van a tener una representación que no es diagonal, similar a esta que está aquí con el m, ¿no? La representación matricial tanto de Lx como de Ly no es diagonal, no es diagonal. Y entonces, de esta manera ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular representaciones matriciales de los momentos angulares, ¿no? Del momento angular L, que sería Lx en I más Ly en J más Lz en K, ¿no? Podemos calcular ahora la representación matricial de las componentes del operador momento angular. Y miramos un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Ejemplo. Vamos a consideremos un sistema físico. Bueno, un sistema físico con L igual a 1, ¿cierto? Es decir, el sistema, un sistema con L igual a 1. Esto puede ser una partícula que tiene momento angular L igual a 1, ¿no? Pero también podría ser un sistema compuesto de dos partículas de spin un medio, que estamos mirándolo en el centro de masa. Y además solo nos interesa ver el momento angular total igual L igual a 1, ¿no? Tomen en cuenta que L puede tomar valores enteros y semienteros. Este L, aunque esta es la notación usual de momento angular orbital, aquí nosotros en el contexto de la mecánica cuántica nos dimos cuenta que puede tomar valores semienteros también, ¿no? Puede tomar valores semienteros. Entonces, consideramos este caso, ¿no? Un sistema físico con L igual a 1. ¿Cuáles serán los autovalores de Lz? Primero, los autovalores de Lz son ¿qué? Entonces, primero miramos los autovalores de Lz. Son m igual a 1, 0 y menos 1. Porque recuerden que m va desde menos L hasta L, bueno, recorriendo todos los valores que están aquí, ¿no? Lo ponemos así, ¿no? Desde menos L hasta L. Menos 1, 0 y 1. ¿Cuál es entonces la multiplicidad de la componente z? Es 3, ¿cierto? Hay 3 valores posibles, 2L más 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la base del espacio vectorial? La base del espacio vectorial sería la siguiente. Entonces, acá la ponemos así. La base sería igual a los siguientes vectores. Miren que, vamos a ponerlo en forma de Ketz. Miren que la base contiene estos vectores. El momento L, M, ¿cierto? Esos son los dos números cuánticos de nuestro estado. Y esos L, M son los siguientes. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar esto? Son 1, menos 1. Este es el primer ket. El segundo ket es 1, 0. Y el tercer ket es 1, 1. Eso quiere decir que la base tiene una dimensión de igual a ¿qué? ¿Cuál es la dimensión de esta base? O de la dimensión en general del espacio vectorial, en este caso. La dimensión es 3, o dicho de otra forma, 2L más 1 igual a 3, porque L vale 1, ¿no? L vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Miren que hay 3 vectores base. Estos son los 3 posibles vectores base. Son 3 vectores ortonormales. Recuerden que la base
Es un conjunto de vectores linealmente independientes. Si los vectores son ortonormales y además son autoestados de un observable físico, entonces forman una base vectorial. Los autoestados de un observable físico forman un conjunto completo que significa son una base de un espacio vectorial. Pero además, si yo tengo que tres vectores son ortonormales, estos son linealmente independientes. Los vectores ortonormales son linealmente independientes, es decir, forman una base de un espacio vectorial. Y aquí tenemos entonces la base posible, ¿no? Estos son los únicos tres vectores posibles. 1, menos 1, 1, 0 y 1 y 1 para un sistema físico con momento angular igual a 1. La dimensión entonces es 3. Eso quiere decir que la representación matricial de cualquier operador que actúe sobre este espacio vectorial, sobre el espacio vectorial definido por esta base. Recuerden que uno, una vez tiene una base, ustedes pueden generar un espacio vectorial. El espacio vectorial son todos los vectores que son una superposición de estos tres que están aquí, salvo coeficientes, ¿no? Salvo coeficientes constantes. Entonces, cualquier operador que actúe sobre este espacio vectorial se puede representar con una matriz 3 por 3. 3 por 3. Entonces, ¿cómo sería entonces la matriz, por ejemplo, LX, ¿no? Digamos la representación de las matrices. Entonces, las matrices, o mejor dicho, los operadores en este espacio vectorial se pueden representar con matrices 3 por 3, ¿no? Así. Y miramos entonces, por ejemplo, el caso de LX, ¿no? Vamos una por una. ¿Cómo sería LX? LX entonces tiene una representación matricial que es la siguiente. Primero, nosotros sabemos que solo los elementos fuera de la diagonal van a contribuir, ¿no? Pero primero escribimos la matriz un poquito de manera explícita. Sería una matriz 3 por 3, ¿no? Aquí está, 3 por 3. De tal forma que en cada uno de estos, en cada uno de los elementos de la matriz aparece lo siguiente. Aquí estaría el elemento menos 1, menos 1. Porque miren los posibles valores que puede tomar m. Pueden ser menos 1, 0 y 1, ¿no? Que ustedes podrían asignarle índices a cada elemento. Por ejemplo, le podrían asignar los índices 1, 2 y 3, ¿no? Si quieren. Y entonces el elemento menos 1 sería el primero, sería el m sub 1. El elemento 0 sería M2 y el elemento 1 sería M3. De modo que ustedes pueden escribir esto de varias formas, ¿no? Por ejemplo, podrían decir esto es M1, M1, ¿no? Así. M1, M1. El siguiente elemento matricial sería el elemento matricial M2, M2, ¿sí o no? Y el siguiente, no. M1, M2, ¿no? Y el siguiente sería M1, M3, ¿cierto? Así. M1, M3. Pero es usual en vez de estar haciendo esta denominación, en vez de estar escribiendo esto así, con M sub is, tal que I igual a 1, C, 1, 2 y 3, es usual más bien de una vez poner los valores acá en los elementos matriciales, ¿no? O sea, lo pueden hacer así, ¿no? Pero uno puede reemplazar los valores de una vez. Esto sería entonces el elemento menos 1, menos 1. Esto sería el elemento menos 1, 0. Y este sería el elemento menos 1, 1. ¿Cierto? Los tres primeros de la primera fila. Ahora, en la segunda fila, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el elemento, ¿cómo sería? Sería, sería 0 aquí, ¿no? Sería 0 acá, menos 1. Y aquí tendrían que poner 1 menos 1, ¿no? Así, 1 menos 1. Acá tendrían que poner el elemento 0, 0, 0, 0. Aquí tendrían que poner el elemento 0, 1.
0, 1. Aquí tendrían que poner el elemento 1, 0. Así, 1, 0. Y acá el elemento 1, 1. Y entonces tendríamos nuestra representación matricial, ¿sí o no? Simplemente organicé la matriz. Pero puse de una vez los valores de la componente Z, ¿no? De los autovalores de la componente Z. Mire que ustedes pudieron haber etiquetado esta matriz de muchas formas. Por ejemplo, hubieran podido llamar más bien a este el elemento 1, 1, el 1, 2 y el 1, 3, siguiendo estos índices que están acá. Pero recordando que el 1 se refiere a este momento m-1, ¿no? Entonces esto es una matriz donde acá tendrían 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. O pueden poner los valores directamente como lo hice yo. En todo caso hay que tener en cuenta qué elemento matricial es el que estamos mirando. Esta es la manera más conveniente porque de una vez sé cuáles son los valores de M' y de M, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Explícitamente, resolviendo explícitamente, ustedes ven que solo los elementos fuera de la diagonal sobreviven. Y hay que mirar cuáles son esos elementos. Entonces aquí miramos uno por uno. Primero, en la diagonal no hay nada, hay ceros. Porque miren acá, los únicos elementos distintos de cero, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, son estos. Estos son los únicos distintos de cero. Y están fuera de la diagonal. Están fuera de la diagonal. Eso quiere decir que aquí estos elementos son cero. 0, 0 y 0, primero. Pero además vemos que los únicos elementos que son distintos de cero, además difieren únicamente por una unidad. Entonces supongan, por ejemplo, que ustedes consideran m igual a 0, aunque es aquí arriba, ¿no? M igual a 0. M igual a 0. Si ustedes consideran m igual a 0, tendrían el elemento menos 1, 0. ¿Sí lo ven o no? Si cogen m igual a 0. Para m igual a 0, el elemento matricial que es distinto de 0 sería el elemento menos 1, 0. Entonces noten que el elemento menos 1, 0 es distinto de 0. ¿Y cuánto vale? Si ustedes eligen m igual a 0, tendríamos que esto sería L vale 1. 1 más 0 pues da 1. 1 menos 0 da 1, más 1 da 2, ¿no? 2 por 1, 2. Entonces esto sería raíz de 2 sobre 2. O dicho de otra forma, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 por h barra. Eso quiere decir que el elemento menos 1, 0 vale 1 sobre raíz de 2 por h barra. 1 sobre raíz de 2 por h barra. Y ese elemento lo pondrían acá. Pondrían lo siguiente. H barra sobre raíz de 2. ¿Sí o no? H barra sobre raíz de 2. Ese sería un elemento, ¿no? Un elemento. Ahora miramos qué pasa con este que está aquí. El elemento menos 1, 1. Menos 1, 1. Entonces ustedes... ¿será que se puede construir el elemento menos 1, 1 acá o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay alguna manera de construir el elemento menos 1, 1? Estos son los únicos que son distintos de 0. Pero miren que difieren en una unidad ambos. En cambio, el elemento menos 1, 1 difiere en ¿cuánto? ¿Cuánto es 1 menos menos 1? 2, ¿no? ¿Será que ese elemento contribuye o no? Si difiere solo en una unidad, entonces no, porque ese está a 2 unidades. En 2 unidades, ¿cierto? No hay manera de que contribuya. Aquí no existe ningún valor posible que yo le ponga a n para obtener el elemento menos 1, 1, ¿no? No hay forma, ¿no? No existe una forma porque miren que difieren de una unidad nada más. Si difieren de más de una unidad tampoco contribuyen, porque estos son los únicos elementos matriciales distintos de 0, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, los elementos que difieran de 2 unidades tampoco contribuyen. O sea que aquí hay 0, por acá este otro es otro 0, y ya, ¿cierto? Esos son los que difieren de más de 2. Ahora, si ustedes se quedan mirando, por ejemplo, el elemento 0 menos 1, o bueno, el elemento 0, 1, por ejemplo,
o cualquiera de los otros que están a una distancia 1, mejor dicho. Entonces, ¿qué obtienen? ¿No? Por ejemplo, supongan que eligen m igual a 1. M igual a 1. Entonces aquí tendrían 1 y acá tendrían 1 menos 1, da 0. Sería el elemento 0, 1. 0, 1. Pero ¿qué pasa si elijo m igual a 1? Tendría 1 más 1, porque L vale 1, ¿no? 1 más 1, 2. 1 menos 1, esto da 0. 0 más 1 da 1. 2 por 1, 2. Raíz de 2 sobre 2 es igual a 1 sobre raíz de 2. Y entonces esto de nuevo es h barra sobre raíz de 2. Es decir, el elemento 0, 1 también da h barra sobre raíz de 2. Entonces ustedes lo ponen acá. H barra sobre raíz de 2. ¿Y cómo harían el elemento 0 menos 1? 0 menos 1. ¿De dónde tomarían el elemento 0 menos 1? Si lo quieren calcular de acá. ¿Qué habría que hacer para el elemento 0 menos 1? 0 menos 1 es L 0 y M menos 1, ¿sí? No, L siempre vale 1, ¿no? L no cambia, ¿no? Que la representación matricial, lo que cambia son las M's. Esto es M'. L permanece constante. Esto es para L igual a 1. M tiene distintos valores, menos 1, 0 y 1. Por lo que la matriz cuadrada es para M' y M, ¿no? Lo que cambia es esto, la componente, el autovalor de la componente Z. Entonces aquí L es el mismo siempre, miren. Lo que estamos mirando en realidad es los elementos matriciales con respecto a la componente Z, que es el índice que va cambiando. L permanece fijo, el índice que se mueve es este, la componente Z. Entonces, si ustedes quieren construir el elemento matricial 0, 1, ¿qué harían? M igual a 1. ¿En dónde? ¿En la fórmula 1 o en la 2? El elemento 0 menos 1. El 0, 1 ya lo hicimos. Ok, 0 menos 1. 0 menos 1. Entonces la segunda, M igual a menos 1. Eso. En la segunda, m igual a menos 1, ¿no? Sí, porque 0, 1 ya lo hicimos, no era el que estaba a la derecha. Entonces, en la segunda eligen m igual a menos 1. Sería menos 1 más 1, 0. Y acá les queda menos 1. Ese es el elemento 0 menos 1. Eligiendo m igual a menos 1. Entonces, ustedes dicen m igual a menos 1. 1 menos menos 1 da 2. 2. 1 menos 1 da 0. 2 por 1, 2. Raíz de 2 sobre 2, 1 sobre raíz de 2. H barra sobre raíz de 2. De nuevo. H barra sobre raíz de 2. Entonces ustedes cogen y ponen H barra sobre raíz de 2. Y el último sería 1, 0. 1, 0, el que nos hace falta. 1, 0. ¿Cómo hacen para calcular el 1, 0? El elemento 1, 0, ¿qué hacen de acá? Toman m, ¿cuál de las dos M usan? igual ¿La a 1 o 0 la en la 2? segunda. Eso, m igual a 0 en la segunda, ¿no? Si eligen m igual a 0 acá, entonces les queda 0 más 1, 1 aquí, ¿no? Y aquí 0. Ese sería el elemento 1, 0, 1, 0. Y entonces es con m igual a 0. Si eligen m igual a 0, entonces acá les queda un 1. Y acá sería 1 más 1 igual a 2. Esto es 0, ¿no? 1 más 1 igual a 2. Raíz de 2 sobre 2. 1 sobre raíz de 2 por h barra de nuevo. Entonces aquí les vuelve a quedar esto. 1 sobre h barra por raíz de 2. Y entonces noten que todos los valores que están aquí, fuera de la diagonal a una distancia 1, tienen el mismo valor. Por lo que ustedes pueden coger esto que está aquí y lo ponen afuera. Ponen aquí afuera y más bien ponen unos aquí, ¿no? Y esta sería la representación matricial de Lx para un momento angular. Para un momento angular, L igual a 1. L igual a 1. Entonces, de manera totalmente análoga, ustedes pueden encontrar la representación de Ly. La representación de Ly, ¿qué será? Entonces, deben revisarlo, ¿no? Yo les voy a poner a hacer, bueno, pronto les pongo a hacer una para el taller, ¿no?
Esta debería dar más o menos lo mismo. Debería dar esto. Pero, digamos, los elementos matriciales distintos de 0 son los mismos, evidentemente, pero esta tenía una i, ¿no? Una i por ahí. Miren que los elementos tienen i medios y menos i medios. Es muy similar. Des en cuenta que la única diferencia en estas 4 fórmulas, digamos, para Lx y para Ly, ¿cuál es la diferencia? Que aquí aparece una i y aquí una menos i. Creo que ahí en la 4 no es una LY en el medio. Sí, sí, sí. Aquí es una LY, ¿no? Aquí es una LY. Así. La única diferencia es que aquí aparece i y acá menos i. O sea que el resultado es exactamente el mismo, solo que para los elementos que usaron la fórmula 1, le ponen una i, ¿no? Y para los que usaron la fórmula 2, le ponen una menos i. Dicho de otra forma, hacen exactamente lo mismo, pero acá arriba ponen menos i. Aquí ponen menos i. Aquí ponen i y acá ponen i. Verifiquemos uno porque creo que los signos están mal, ¿no? Con esta convención verifiquemos el 0 menos 1. El 0 menos 1. El elemento 0 menos 1, que sería este que está aquí, pero para Ly. ¿Cómo se construye 0 menos 1? 0 menos 1 se construye de la fórmula 4, ¿cierto? Eligiendo m igual a menos 1. Menos 1 acá, menos 1 acá. Entonces sería, el elemento 0 menos 1 sería, coger m igual a menos 1. Entonces 1 menos 1 da 2. 1 menos 1, ok, es 1 menos menos 1 da 2. 1 menos 1 da 0, entonces tienen 2 por 1, 2, raíz de 2 sobre 2 quedaría h barra sobre raíz de 2 por menos i, el elemento 0 menos 1, ¿no? Entonces aquí es menos i, aquí es menos i, acá es i y acá sí. Con este orden, ¿no? Como lo estamos haciendo. Eligiendo el primer índice que sea menos 1, el segundo 0 y el tercero 1, ¿no? Si uno hiciera 1, 0, menos 1 sería otra cosa, ¿no? Entonces es usual ir de menor a mayor, ¿no? En los índices. 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. Entonces quedaría así, quedaría así, quedaría así. Mientras que, finalmente, ¿cómo sería la matriz LZ? Esa sí es muy fácil, ¿no? ¿Cómo sería la matriz LZ? La matriz LZ sería entonces lo siguiente. Miren la representación matricial para LZ. Es esta, ¿no? Es una diagonal que vale m por h barra por delta m, m', ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la representación matricial? Sería diagonal, ¿no? Porque depende de los valores que toman m. ¿Cuáles son los posibles valores que toma m? Son menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. Entonces ustedes ponen acá menos 1, 0, 1. Y todos los demás valores son 0, fuera de la diagonal. Porque esta matriz es diagonal. Los elementos fuera de la diagonal son ceros. Mientras que en la diagonal, ¿qué aparece? Aparece la m, ¿no? Por h barra. Entonces aquí falta la h barra. Por h barra. ¿Y cuáles son los posibles valores de m? Los valores de m son menos 1, 0 y 1, que aparecen en la diagonal. Menos 1, 0 y 1. Y esta sería la representación matricial de LZ para L igual a 1, ¿no? Para L igual a 1, en 3 dimensiones. Los autoestados también tienen una representación matricial, ¿no? Los autoestados, pero noten que si los operadores tienen una representación matricial, entonces estos que yo puse aquí deben ser también vectores, ¿no? Deben ser vectores para que ustedes operen la matriz sobre el vector. Noten que los autoestados también tienen una representación matricial. ¿Y cuál sería? Sería la siguiente. Para 1, 1, vamos a elegir estos 3 de aquí. Vamos estos 3, ¿no? Primero, para 1 menos 1, nosotros tendríamos que la representación sería la siguiente.
sería 1, 0, 0. Mientras que para 1, 0, la representación sería la siguiente. Sería 0, 0, 1, 0. Y para 1, 1, la representación sería 0, 0, 1. Es la única representación posible de estos vectores ortonormales en un espacio vectorial de dimensión 3. Pero la elección de cuál es 1, 0, 0, 0, 1, 0 o 0, 0, 1 sí es arbitraria. Es decir, yo 1 menos 1 lo pude haber llamado el vector 0, 0, 1, ¿no? Y entonces llamar a 1, 1 el vector 1, 0, 0, ¿sí? Es decir, esto sí es arbitrario, lo pueden dejar como quieran, ¿sí? O así. Pero los únicos 3 vectores ortonormales unitarios posibles en un espacio vectorial de dimensión 3 son estos 3, eso sí, ¿no? Son los únicos posibles, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo llame yo a cada uno de estos? Sí es arbitrario. De tal forma que un vector arbitrario en este espacio tridimensional, bueno, en este espacio de 3 dimensiones, pero un espacio vectorial de 3 dimensiones, ¿no? Sería algo por el estilo, un queda arbitrario tendría esta representación, ¿no? Sería igual, esto es una representación, ¿no? No es una igualdad. Sería entonces algo así. Sería A, B y C, ¿cierto? Sería un vector de 3 dimensiones. A, B y C. De tal forma que este vector se puede escribir como A multiplicado por esta cantidad, ¿cierto? Más B multiplicado por esto. Más C multiplicado por el último vector unitario en este espacio tridimensional, ¿no? En este espacio de 3 dimensiones. Eso sería un vector arbitrario, ¿no? Miren que un vector arbitrario, como la dimensión es 3, tendría esta representación matricial. Sería este vector columna, ¿no? Que tiene en general 3 componentes diferentes, ¿no? A, B y C. Pero eso se puede expandir en este producto matricial. Entonces, noten que los 3 posibles vectores base son estos 3 que yo puse acá, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero noten además que esta elección es arbitraria. Yo pude haber puesto aquí el 0 y acá el 1 y poner acá el 1 y acá el 0. Bueno, y modificar las etiquetas acá, ¿no? Es decir, poner acá 1, acá 0 y acá entonces llamar a este C y a este A. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo la denominación de estas etiquetas la puedo elegir arbitrariamente, ¿no? Puedo llamar a este C o B o A o R o N, no importa, ¿no? Simplemente es para poner de manifiesto que esta elección es arbitraria. Se sabe que hay 3 vectores base, pero uno los puede llamar cada uno como quiera, ¿no? Es decir, pueden hacer corresponder a 1 menos 1 este vector o este otro que está aquí. Y además, en el contexto de la mecánica cuántica, estos coeficientes A, B y C son amplitudes de probabilidad, ¿no? A, B y C son amplitudes de probabilidad. Es decir, además, noten que yo lo que estoy diciendo es que este ket se puede escribir entonces como A por el vector 1 menos 1, ¿cierto? 1 menos 1, más B por el vector 1, 0, más C por el vector 1, 1, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí simplemente es que ustedes cogen un vector arbitrario y lo expanden en una base, ¿no? Como se puede hacer con cualquier vector. Pero estos coeficientes además en mecánica cuántica tienen una interpretación, ¿no? Son amplitudes de probabilidad. La amplitud de probabilidad de que el estado psi se encuentre en el estado cuántico 1 menos 1. Eso sería A. Mientras que B sería la amplitud de probabilidad de que el estado psi se encuentre en el estado 1, 0. Y C sería la amplitud de probabilidad de que el estado psi se encuentre en el estado 1, 1, ¿no? Si este estado no está polarizado, es decir, no se ha hecho ninguna medición sobre él,
Entonces, en principio, estas amplitudes de probabilidad satisfacen la siguiente relación. Satisfacen que la suma de las probabilidades debe dar igual a 1, ¿no? Así. Debe ser igual a 1. Entonces, estos coeficientes no solo son coeficientes, es decir, las componentes de este vector no solo son números, sino que representan además amplitudes de probabilidad, de tal forma que la suma de las probabilidades, que es la norma al cuadrado de cada uno de estos números, debe ser igual a 1 para conservar la probabilidad. Y bueno, ya para terminar hoy, uno se podría preguntar, bueno, ¿y cómo sería la representación matricial del momento angular en una dirección arbitraria? En una dirección arbitraria. Entonces aquí lo pongo como un punto 3. No, 2. En una dirección arbitraria, que ustedes etiquetan con una N, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería la representación matricial del momento angular? Ahora en una dirección arbitraria. Miren que yo lo que acabo de hacer ahorita es encontrar la representación matricial del momento angular en cada dirección, ¿no? En la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z, ¿no? Aquí tenemos X, aquí tenemos el eje Y aquí tenemos el eje Z. Y encontramos la representación matricial del momento angular en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Pero ¿qué pasaría si yo quiero averiguar la representación matricial en una dirección arbitraria? En una dirección arbitraria. Es decir, que tenga una componente X, una componente Y y una componente Z. Digamos, aquí esto tiene una proyección sobre el plano XY, ¿no? Así. Algo así, ¿no? Así. Entonces, este vector tiene una componente X, una componente Y y una componente Z. La componente Y estaría por acá. Bueno, vamos con una línea. Acá. La componente X estaría acá, ¿no? Así. Algo así, ¿no? Tiene una componente X, una componente Y, ¿sí? Una componente X, una Y y una componente Z que estaría por acá, ¿no? Creo que se ve bien del dibujo, ¿no? Es decir, es un vector arbitrario en R3. Componente X, Y, Z. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar la representación matricial de este vector negro que acabo de dibujar aquí? O sea, en una dirección n arbitraria. Esta sería la dirección n que yo escribí acá. Es decir, esto sería precisamente esa dirección n. Ahí. Sería la dirección n, este vector negro. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar esta representación matricial? Primero, notamos lo siguiente. Notan que en coordenadas esféricas, mejor dicho lo escribo así, notamos que en coordenadas esféricas, ustedes tienen que este vector que yo acabo de poner, vector n unitario, ¿cierto? Este vector negro que está aquí. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo es en coordenadas esféricas el vector n unitario? Las coordenadas esféricas me dicen que, primero, la componente x, ¿cómo se calcula? Vamos una por una. Entonces, miren que la componente x es esta que está aquí, ¿no? Uno puede calcularla a partir del ángulo azimutal, que es este, que se escribe con un phi, y el ángulo polar, que es este, que se escribe con un zeta. La componente x sería seno zeta coseno phi. Esa sería la componente x de este vector unitario. Porque miren que primero ustedes tienen que proyectar el vector negro en este azul. Primero, ¿no? ¿Cuánto vale la longitud del vector azul? Tomen en cuenta que estos son vectores unitarios, ¿no? Entonces la hipotenusa o la longitud del vector siempre es 1, ¿no? Si este ángulo que está aquí es zeta, este zeta que está acá, entonces este vector azul
es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale? Vale la hipotenusa, que es 1 por seno zeta. Entonces, esto es seno zeta. La longitud de este es seno zeta, que es lo que puse acá. Y ahora, si quiero calcular la componente x acá, sería seno zeta, que es la hipotenusa, ¿cierto? Por coseno phi. ¿Sí o no? Hipotenusa por coseno phi, siendo este phi el ángulo azimutal. Zeta el polar, phi el azimutal. Entonces, en coordenadas esféricas, la componente x sería seno zeta coseno phi. Lo que estoy haciendo es escribir este vector n como un nx, un ny y un nz, pero en coordenadas esféricas. Entonces, la componente x sería seno zeta coseno phi, la componente y sería seno zeta de nuevo, ¿cierto? Que es la longitud de esta flecha azul, multiplicado por seno phi ahora, seno phi, que sería ahora tomar el cateto opuesto, que es esta línea de acá, ¿no? Esta línea de acá, seno phi, mientras que la componente z de este vector negro, la componente z, sería simplemente coseno zeta, coseno zeta. ¿Sí o no? ¿O tienen algún problema con las coordenadas esféricas? ¿Sí es claro o no? Y entonces, vamos, si tienen algún problema es mejor que me lo digan, ¿no? Que digamos estas cositas hay que tenerlas claras. Y entonces la representación matricial, matricial en una dirección arbitraria, bueno, se obtendría a partir de qué. Entonces, en una dirección arbitraria, es decir, ustedes ahora quieren ver el momento angular en esta dirección n, ¿cierto? En una dirección arbitraria. Ahora en esta dirección n, a lo largo n. Esto sería igual a que ustedes hicieran esto. Multiplicaran el vector unitario de n producto punto con el vector momento angular. Es lo mismo, ¿no? Es coger el momento angular y proyectarlo en la dirección n. Así ustedes obtienen la componente a lo largo de una dirección arbitraria n. Pero esto es lo mismo a que ustedes hagan básicamente lo siguiente. Esto sería un producto punto que les da esto. Lx por nx más Ly por ny más Lz por nz, ¿cierto? Es solo un producto punto. Pero en coordenadas esféricas, esto es lo mismo que ustedes hagan Lx por seno zeta coseno phi más Ly por seno zeta seno phi más Lz por coseno zeta. Y entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la representación matricial de este Ln? Tengo que multiplicar la matriz Lx por seno zeta coseno phi, la matriz Ly por seno zeta seno phi y la matriz Lz por coseno zeta. Y entonces lo hacemos explícitamente, ¿no? Explícitamente, ¿qué tendríamos? Vamos una por una, Lx. Entonces ustedes suben acá, cogen Lx, que es esta. Lx y la multiplican por seno zeta coseno phi. Seno zeta coseno phi. Entonces este seno zeta coseno phi lo pueden poner acá adelante o lo ponen dentro en cada elemento matricial, ¿no? Lo vamos a dejar acá adelante para que no quede tan largo. Más Ly, entonces toman Ly, que es esta cosa que está aquí, y lo ponen por aquí abajo, así. Y multiplican por seno zeta seno phi, ¿sí? Ponen acá. Seno zeta, seno phi. Y más Lz, que es esta matriz diagonal. Y la multiplican por el coseno, coseno phi, ¿no? No, coseno zeta, coseno del ángulo polar, mejor dicho. Así, ¿cierto? Y esto sería la representación matricial de esta Ln que está aquí, que uno puede resolver un poquito más en detalle.
un poquito más en detalle. Entonces, si ustedes resuelven esto, resolviendo, ¿qué obtienen? Obtendrían lo siguiente. Miren que en la diagonal únicamente está la parte LZ, ¿no? Mire que tienen que sumar 3 matrices. En la diagonal, los únicos términos distintos de 0 son los que vienen con LZ. Entonces, ustedes van a obtener una matriz 3 por 3, evidentemente, ¿no? La suma de 3 matrices 3 por 3. Y entonces van a obtener una matriz 3 por 3. Evidentemente. Pero hay que ir mirando qué es cada elemento matricial. Noten que voy a factorizar aquí el H barra. Voy a poner H barra como factor común porque está de factor común en todos lados. H barra. Es el único factor común en realidad. H barra. Están los 3. Y entonces acá en la diagonal, ¿qué debería poner? Debería poner menos coseno zeta. Menos coseno zeta. Mientras que acá debería poner un 0. Un 0. Y acá debería poner coseno zeta. Así. Menos coseno zeta, 0 coseno zeta. Por otra parte, en los elementos que están, por ejemplo, fuera de la diagonal, tenemos lo siguiente. Miren que tienen seno zeta, coseno phi, por 1 sobre raíz de 2. Primero vamos a poner el 1 sobre raíz de 2. Ponemos así. 1 sobre raíz de 2 multiplicado por ¿qué? Vamos a hacerlo primero explícitamente. Seno zeta, coseno phi. Seno zeta, coseno phi. En este elemento. Más i, seno zeta, seno phi, que es esto que está acá. Así. Seno zeta, seno phi. Pero miren que seno zeta es factor común. Entonces lo quitan de acá, lo ponen acá, ¿no? Y noten que coseno phi más i seno phi es el exponencial, ¿no? Complejo. Esto es e a la i por phi, ¿sí o no? E a la i por phi. E a la i por phi. Y de manera análoga ustedes pueden entonces encontrar que para este elemento se obtiene exactamente lo mismo para el que está aquí, pero con menos i. O sea que aquí aparece e menos i por phi. Y también pueden mostrar que aquí también aparece este elemento con i, mientras que acá aparece con menos i. Simplemente pegándole acá una revisada a esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mire que aquí tiene i y acá tiene 1. Entonces, seno zeta coseno phi más i seno zeta seno phi, es decir, me da esto. Y lo mismo para el otro elemento que está aquí, que viene con el menos i. Mientras que los elementos que están por acá afuera, a una distancia 2, todos son 0. 0 aquí y 0 acá. Por lo que la representación matricial para L igual a 1, para un momento angular L igual a 1, en una dirección arbitraria es esta. Es esta que está aquí. Y bueno, vamos a dejar aquí porque lo que sigue no lo alcanzo a hacer en 10 minutos, ¿no? Entonces, dejamos aquí, ¿no? Obtuvimos todas las representaciones matriciales. Voy a pausar el video. Des en cuenta que acabo de encontrar una representación matricial de un sistema con momento angular L igual a 1. L igual a 1, es decir, un entero. Un entero. Usualmente